Muy bienvenidos y bienvenidas de parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica. Esta mañana vamos a estar trabajando con el webinar número 1 en celebración del Día Mundial de la Estadística, que se celebrará por cuarta ocasión este próximo 20 de octubre del 2025. Este primer webinar está titulado Uso de los modelos fundacionales en los procesos de producción de información estadística y geográfica, la experiencia del INEGI de México. En un momento iniciamos con la presentación de los señores expositores y el equipo de trabajo. Muchísimas gracias por su paciencia. Muy buenos días, estimable audiencia. A nombre del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, le damos la más cordial bienvenida al webinar número 1 denominado El uso de los modelos fundacionales en los procesos de producción de información estadística y geográfica, la experiencia del INEGI de México. Mi nombre es Doris González, soy comunicadora del INEC y les estaré acompañando en este webinario como conductora de esta actividad. Hoy nos permitimos inaugurar la cuarta celebración del Día Mundial de la Estadística y nos da mucho gusto poder hacerlo con una institución hermana con la que nos unen lazos de cooperación como lo es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI de México. Para información de las personas asistentes, les comento que la dinámica de participación que hemos dispuesto, por lo cual vamos a escuchar a los expositores y les vamos a solicitar que si les van surgiendo preguntas, las vayan formulando en el apartado de preguntas y respuestas que hemos habilitado para tal efecto. Y al finalizar, tenemos previsto un espacio para que nuestros invitados las respondan. Aclarado este tema de la logística y para iniciar, me permito presentar a la señora Pilar Ramos Vargas, quien es la coordinadora del área de servicios de información y divulgación estadística del INEC y quien tiene unas breves palabras de apertura. Adelante, señora Pilar. Muchísimas gracias, Doris. A ustedes también, muchas gracias por su presencia en esta actividad. Bueno, pues para el INEC es un gusto iniciar la celebración de este cuarto Día Mundial de Estadística 2025 con esta serie de webinarios durante esta semana en la que contaremos con expertos de institutos de estadística de América Latina, INEGI de México, con quien inauguramos hoy, el INE de Uruguay, el INDEC de Argentina y por supuesto también de Costa Rica, además de tener la participación de ONU Habitat. Este es un reflejo de lazos de cooperación e intereses comunes por compartir nuestras mejores prácticas, los retos a los que nos enfrentamos y sobre todo por el deseo de avanzar en una producción estadística de calidad que permita sustentar la toma de decisiones para impulsar el cambio, ese cambio que necesitan nuestros países e impulsar ese desarrollo de nuestras poblaciones. Así que realmente les invito, sin más preámbulos, a escuchar atentamente esta primera conferencia y a sumarse el resto de presentaciones que tendremos a lo largo de esta semana. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, doña Pilar, por sus palabras. Vamos de inmediato a presentarles a nuestro primer orador. Él es Elio Antógenes Villaseñor García, quien es doctor en Ciencias de la Computación, maestro en Ciencias de Matemáticas y matemático por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha enseñado matemáticas
inteligencia artificial y ciencia de datos a nivel de licenciatura y maestría, contribuyendo a la creación de programas de posgrado en ciencia de datos. Como investigador, ha liderado proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, así como laboratorios de ciencia de datos. En el INEGI, don Helio dirige iniciativas que utilizan fuentes alternativas y metodologías innovadoras para generar información estadística y geográfica. Él también es miembro del Comité de Expertos del Big Data de la ONU y está en el Sistema Nacional de Investigadores de México. Así que nos da muchísimo gusto que haya aceptado nuestra invitación. Adelante, maestro Villaseñor. Gracias. No sé si también convenga que presenten a mi colega Abel porque vamos a dar de corrido la presentación. Ajá, lo teníamos dispuesto en el guión después de que usted nos presente, pero con mucho gusto. El doctor Abel Alejandro Coronado Iruegas, él es el subdirector de investigación en ciencia de datos en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, donde lidera iniciativas estratégicas dentro del Laboratorio de Ciencias de Datos de la Dirección General Adjunta de Investigación. Él tiene más de 24 años de experiencia trabajando en el INEGI. Ha destacado por su capacidad para integrar tecnología estadística y geografía en proyectos innovadores que optimizan el análisis y aprovechamiento de grandes volúmenes de datos. Es ingeniero en sistemas computacionales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuenta con una maestría en ciencias con especialización estadística oficial por el Centro de Investigaciones Matemáticas CIMAT y un doctorado en ciencias de datos por el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación Infotec. Además, por su labor en el INEGI, el doctor Coronado es un educador y divulgador científico. Imparte cátedra en instituciones como la Universidad Internacional de La Rioja, el Colegio de México, Colmex, la Universidad Panamericana y el Infotec, formando a la próxima generación de profesionales en áreas como ciencia de datos, análisis masivo de información y diseño de data lakes. Es autor de artículos publicados en revistas indexadas como el Journal of Applied Remote Sensing y coautor del libro Hacia el Gobierno Digital en México. Su compromiso con la innovación y la democratización del conocimiento se refleja en su participación en redes académicas y su rol como asesor de tesis. Así que casi nada, nos acompañan un par de maestros, colegas del Instituto de Estadística y Geografía del INEGI en México. Adelante. Muchas gracias por las presentaciones. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Ya me ven, ¿verdad? Sí, señor, ya se está viendo. Ok. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, un placer estar con ustedes y también compartir esta presentación con mi colega Abel Coronado. Bien, primero vamos a platicar brevemente de qué son los modelos fundacionales o foundation models en inglés. Estos modelos pues son lo que actualmente, digamos, son los motores de la inteligencia artificial. Todos los, o gran parte de los servicios que actualmente se tienen acceso, como ChatGPT y otros agentes inteligentes, están basados en estos modelos. En realidad estos modelos son desarrollados por pues, grandes empresas de tecnología como Google, Microsoft, Amazon, X, ¿no? Meta. Todos ellos tienen sus modelos fundacionales. Algunos de ellos están disponibles para que la gente los use. Otros también los desarrollan grandes consorcios o asociaciones entre universidades. ¿Y por qué se necesita
pues digamos, estos grandes actores desarrollen estos modelos, pues porque para desarrollarlos se necesita una gran cantidad de cómputo. Cómputo especializado en inteligencia artificial. Seguramente han oído hablar recientemente de las inversiones que hay en torno a la inteligencia artificial en países muy desarrollados, que se hablan de miles de millones de dólares, pues precisamente es porque se requiere este cómputo, estas GPUs, una gran cantidad de servidores de GPUs. ¿Y para qué? Pues para poder desarrollar estos modelos. Afortunadamente, estos modelos se encuentran, muchos de ellos, como lo mencioné, disponibles para que los podamos usar. Obviamente, para usarlo también se va a requerir GPUs, pero ya a una escala menor, ¿no? Solo se va a requerir digamos, una GPU con buenas capacidades puede soportar estos modelos. Y bueno, ¿cuáles son las principales características de estos modelos? Pues es que ya están entrenados, como lo mencioné, se entrenan en estas grandes cantidades de servidores con GPUs y se entrenan, digamos, para realizar tareas, pues hasta cierto punto genéricas, no se entrenan para una tarea específica, no es como, aunque se basan en el machine learning, digamos, tradicional, en las redes neuronales, ese es su fundamento, pero en realidad su entrenamiento, su esquema de entrenamiento está desarrollado para poder realizar, digamos, tareas genéricas, no una tarea específica, sino desarrollar esta capacidad de realizar digamos, exhibir un comportamiento inteligente, ¿no? Sin embargo, se pueden adaptar, se puede hacer lo que se conoce como el fine tuning y a partir del prompt engineering también se pueden adaptar para poder realizar tareas más específicas. Se pueden escalar de forma que se puedan utilizar tanto en, digamos, entornos locales, como también su despliegue en servidores para poder dar servicios a un público más amplio. Otra capacidad que tienen es que son multimodales. Algunos de estos modelos tienen la capacidad de analizar texto, de analizar imágenes, video, audio. Y bueno, como le mencioné, se pueden utilizar para realizar múltiples tareas y en particular también para desarrollar agentes, que es lo que vamos a ver hacia el final de la presentación. Aquí tenemos algunos ejemplos de estos modelos. Muchos de ellos son modelos abiertos. Quiere decir eso que pues se pueden descargar estos modelos ya entrenados, se pueden correr en máquinas locales y se puede experimentar con ellos. También se pueden correr en entornos de nube y bueno, ahí el tema es el costo, que también puede ser muy elevado, tanto tener la infraestructura para poderlos correr localmente como poder mantenerlos en la nube, pues puede ser caro, pero bueno, también ahí es un costo-beneficio, ¿no? Los beneficios que aportan estos modelos, pues pueden justificar esas inversiones. Como le mencioné, tenemos modelos especializados en procesamiento del lenguaje natural. Tal vez el más famoso es el GPT, que es precisamente el motor de ChatGPT, pero también, bueno, los modelos de Meta, ¿no? Llama o los de Google, ¿no? También tenemos modelos de visión por computadora, es decir, modelos especializados en el procesamiento de imágenes. Uno relativamente nuevo es el SAM, Segment Anything Model de Facebook, bueno, de Meta. Y bueno, modelos multimodales como Palgema o el mismo GPT 4.0, esos modelos también son multimodales porque pues pueden aprovechar imágenes. Y bueno, en particular los grandes modelos de lenguaje, que tal vez son los modelos fundacionales, digamos, que
primero se desarrollaron, pues esos modelos tienen como fundamento la construcción de un precisamente modelo de lenguaje, que lo que hace ese modelo de lenguaje es capturar todas las relaciones semánticas entre palabras que se encuentran en corpus gigantescos, ¿no? En grandes colecciones de documentos. Imagínense, o sea, estamos hablando de pues, toda la información que se pueda recolectar de la web o de bibliotecas. Por ejemplo, Wikipedia es una de las cosas, una de las fuentes más importantes de información de estos modelos. Y estas grandes cantidades de información se procesan de forma que es posible extraer las relaciones semánticas entre las distintas palabras y establecer contextos dentro de los cuales se establecen estas relaciones semánticas. Si alguno de ustedes ha hecho procesamiento del lenguaje natural para hacer, por ejemplo, análisis de sentimientos o clasificación de texto, pues sabe que un proceso clave para el buen funcionamiento de estos métodos es el modelo de representación de los documentos. Y normalmente ese modelo de representación pues dependía del idioma, inclusive del contexto, ¿no? O sea, no era lo mismo procesar textos para México que para Costa Rica, que para Argentina, aunque habláramos el mismo idioma. Pues hay una semántica que es distinta. Hay contextos en donde las palabras quieren decir cosas totalmente distintas entre un país y otro. Entonces, todo este tipo de relaciones diversas entre las palabras, pues había que establecerlas en este modelo de representación. Con los grandes modelos del lenguaje, de alguna manera, este problema ya se soluciona porque estos modelos ya están alimentados con una gran cantidad de contextos diversos que pueden ser representados de manera pues abstracta en un principio, ¿no? Como vectores, ¿no? En un espacio multidimensional y que resuelven el gran tema de el preprocesamiento del texto. Bueno, y este espacio multidimensional, como digamos aquí se ilustra, ¿no? Como distintas palabras dentro de distintos contextos tienen relaciones, o se establecen relaciones semánticas, ¿no? O sea, por ejemplo, hombre esa mujer como rey esa reina, ¿no? En general, ¿no? Las distintas conjugaciones de los verbos, las relaciones que hay entre las distintas regiones, ¿no? del mundo. Pues todas esas relaciones semánticas y contextos se establecen dentro de ese modelo y se traducen en cercanía dentro del espacio vectorial, lo cual es muy útil para todos los problemas de recuperación de información. Y bueno, en general vamos a ver algunos ejemplos de aprovechamiento de estos modelos fundacionales. En primera instancia, los relacionados con el procesamiento del lenguaje natural, como los que ya he mencionado, pero también vamos a ver algunas aplicaciones de percepción remota, es decir, del aprovechamiento de imágenes satelitales para obtener diversa información de interés cartográfico y también al final el desarrollo de agentes inteligentes. Ok, voy a comenzar con los temas de procesamiento del lenguaje natural. Y aquí el primer tema creo que es una tarea bastante común en las oficinas de estadística, que es la codificación, ¿no? Entonces nosotros tenemos una encuesta en un censo, pues tenemos una gran cantidad de preguntas que pueden tener una respuesta abierta, o sea que son respuestas que los informantes expresan de manera con lenguaje natural, o sea que no están codificadas a priori. Y esas respuestas, para poder hacer estadística, pues hay que codificarlas. Ese es un trabajo que se puede hacer de manera manual y entonces hay que tener una gran cantidad de codificadores, perdón,
codificadores que lo realicen. O se puede hacer también con aprendizaje computacional o con machine learning. Y entonces para eso lo primero que tengo que tener es un modelo de representación, como ya lo mencioné, de tal forma que cada respuesta la pueda convertir en un vector multidimensional. Y ese vector es el que va a alimentar al algoritmo de aprendizaje junto con las etiquetas que ya han sido previamente asignadas por los etiquetadores humanos. De esta forma se puede obtener un modelo de aprendizaje y ese modelo entrenado ya se puede utilizar para codificar nuevas respuestas abiertas que no han sido codificadas previamente. Entonces, este esquema, digamos, lo que hace es aprovechar pues todo el conocimiento humano y poder entrenar un algoritmo para que lo sintetice, identifique los patrones y determine la codificación de respuestas que no han sido codificadas. El resultado de este algoritmo es un conjunto ya de respuestas codificadas, pero también a cada una de las respuestas codificadas, algunos modelos aportan un parámetro de certidumbre que nos indica qué tan seguro está el modelo de que la respuesta que ha emitido es correcta, y eso puede servir también como un parámetro de selección de respuestas abiertas en las cuales tal vez sea necesario volver a codificar manualmente en caso de que el algoritmo no esté lo suficientemente seguro. Este esquema cambia con el aprovechamiento de modelos fundacionales. ¿Por qué? Porque toda la parte de representación digamos que ya no hay que establecer un modelo de representación. El modelo de lenguaje es el modelo de representación y se codifica palabra a palabra como un vector. Entonces hay que tener un modelo que lo que haga es entrenar secuencias de vectores, procesar secuencias de vectores en su proceso de entrenamiento, entrenar el modelo y otra vez para respuestas que no han sido codificadas, pues se utiliza el mismo procedimiento a partir del modelo de lenguaje, ¿no? Lo demás pues es lo mismo. Sin embargo, al aplicar este tipo de estrategias, hemos observado en distintos ámbitos, en distintos ejemplos, que el simple hecho de aprovechar el modelo de lenguaje, inclusive sin tener un modelo de entrenamiento basado en secuencias, simplemente haciendo estadísticas sobre estas representaciones vectoriales, con solo hacer eso ya se obtiene un mejor performance en el entrenamiento. Es decir, que esta representación vectorial que se obtiene con el modelo de lenguaje, pues al ser semánticamente enriquecida en sí misma ya la representación, pues eso aporta mucho mejor lo que podemos como la separabilidad de las clases, ¿no? En términos del espacio de vectores. Y eso hace que los modelos de Machine Learning en general funcionen mejor. Mañana vamos a dar una plática de esto con mi colega Alejandro Pimentel. Él va a entrar en mucho más detalle de esto. Lo que les puedo adelantar es que con estos modelos ya tenemos algunas publicaciones y lo que hemos mostrado es que se puede realizar o disminuir el 50% del trabajo manual, manteniendo la calidad en la codificación en niveles en este caso el 94.3%. Con los colegas del INE de Chile también aplicamos esta misma estrategia y también obtenemos resultados bastante similares en cuanto a la exactitud en la codificación, en este caso en la modela en el esquema de la encuesta nacional de seguridad ciudadana. Y bueno, esa es también otra publicación que tenemos ahí, la pueden consultar. Y bueno, en otros contextos, digamos, de aprovechamiento de esta tecnología, es en la recuperación de información
para nuestros usuarios, ¿no? El que los usuarios normalmente, algunos usuarios expertos pues saben muy bien el nombre de la encuesta que están buscando o el nombre del indicador que están buscando, y entonces cuando van al buscador de nuestro sitio, en este caso del INEGI, pues simplemente ponen el nombre de ese indicador o el nombre de ese programa y obtienen el resultado. Sin embargo, pues muchos usuarios no tienen ese expertise o ese conocimiento de los productos del INEGI, y entonces ponen su consulta como ellos entienden, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una consulta que con un esquema tradicional de Thesaurus no se obtiene ningún resultado. Sin embargo, con estos modelos mejorados, ¿no? De recuperación basados en modelos de lenguaje, pues se obtienen muchos mejores resultados y podemos ofrecer un mejor servicio en la búsqueda de la información. Otro uso que también le hemos dado a estos modelos es para analizar grandes cantidades de noticias, en este caso noticias que tienen que ver con el fenómeno de la migración en México, que, bueno, como ustedes saben, pues es un fenómeno que tiene una gran intensidad a lo largo del año. Y las noticias, pues de alguna manera van reflejando el paso de estas poblaciones a lo largo del país, y establecimos un sistema también basado en estos métodos de procesamiento del lenguaje para poder identificar aquellos municipios con presencias en donde se reportaba presencia de migrantes, y también preguntarle a los modelos si dentro de estas noticias se hablaba de la presencia de mujeres o niñas migrantes. Y esto lo contrastamos con datos del censo en el 2020, en donde tuvimos una fotografía en los albergues sobre la presencia de migrantes, y bueno, pudimos darnos cuenta que había una correlación en esas menciones de noticias con la presencia de migrantes en albergues a lo largo del país. Y de esta manera también podemos comparar distintos modelos de lenguaje que tenemos instalados ahí en el laboratorio de ciencia de datos, y ver cuáles son los que mejor correlación tienen, ¿no? Con respecto a lo que se observa, en este caso, en el censo. Ok, bueno, voy a comentar otro tipo de aplicaciones que tienen que ver con el aprovechamiento de imágenes satelitales. Uno de los modelos fundacionales, digamos, más recientes de procesamiento de imágenes es el Segment Anything Model de Meta. Este modelo permite segmentar de manera, pues digamos, bastante útil, ¿no? Imágenes de alta resolución, y entonces cada polígono que identifica, pues puedes tener o representar un objeto que tenga pues un valor cartográfico o un interés cartográfico particular. Por ejemplo, en este ejercicio que les voy a mostrar, lo que queríamos era identificar instalaciones deportivas o canchas dentro de una ciudad, ¿no? Y entonces, para poder utilizar el modelo, se necesita obviamente tener estas imágenes de alta resolución de 1 metro o menos por píxel, y bueno, poder correr este modelo. El flujo que seguimos fue básicamente tener la imagen, aplicar el método de segmentación, luego aplicar un método de agrupamiento en función de las propiedades geométricas de los polígonos, para así determinar aquellos clústeres que correspondían con
con canchas de manera, pues digamos, consistente. Y luego aplicar otro método de, también otro modelo fundacional de Paligema, que este es un multimodal, en donde hacíamos recortes de la imagen y le decíamos, y le preguntábamos al modelo si ese recorte correspondía con una cancha. Y bueno, obtuvimos alrededor de un 74% de exactitud, lo cual, pues, digamos, no es del todo bueno, pero si consideramos que este modelo o este flujo eh, se implementó sin la necesidad de contar con un conjunto de entrenamiento vasto como es necesario para el caso de Machine Learning, tendríamos que haber tenido estos recortes, miles de estos recortes ya etiquetados para poder entrenar el modelo y en este caso no se requirió. Entonces, se puede mejorar, sin embargo, como primera iteración resultó bastante buena. Actualmente ya estamos trabajando en un refinamiento de este flujo para identificar también cuestiones como relacionadas con infraestructura, como pueden ser plantas eléctricas, plantas tratadoras de agua o instalaciones industriales, como pueden ser minas, etcétera, etcétera. Y bueno, por último, también otra de las tareas que son muy importantes para el INEGI, ustedes saben que el INEGI también es el Instituto Nacional de Geografía de México, y es el hacer estos mapeos de vegetación y uso de suelo. Y bueno, de manera tradicional, pues son trabajos que requieren una gran cantidad de personas expertas en fotointerpretación que puedan ir de manera manual recorriendo estas imágenes del país y pintando polígonos y clasificándolo, ¿no? De manera que reflejen lo que se observa. Hay veces que se requiere también trabajo de campo. Y pues es una labor muy tardada y muy costosa. Con el enfoque asistido por inteligencia artificial podemos obtener de manera pues, bastante rápida este trabajo, obteniendo polígonos topográficamente consistentes, con geometrías que puedan ser también validadas y bueno, sobre todo que tenemos un resultado bastante rápido. Y bueno, aquí se ve el resultado, hasta se tiene, esto es una clasificación a nivel píxel, entonces cada píxel corresponde a una clase de uso de suelo y vegetación, y gracias al trabajo humano experto también se pueden hacer estos polígonos, donde ya tenemos un resultado cartográfico consistente. Y bueno, actualmente ya hay un producto de Google, se llama AlphaEarth, el modelo que lo genera, y ese producto está ya calculado para todo el mundo. Es una imagen de una resolución de 10 metros, con píxeles con lo equivalente a lo que serían 64 bandas, pero esas bandas, esos píxeles ya son resultado de embeddings, o sea, ya son el equivalente a lo que veíamos al principio, ¿no? Este mapeo semántico, pero que aprovecha todas las conjuntos de datos que tiene disponibles Google Earth, y que hemos visto que también al aprovecharlo y haciendo los primeros resultados que se tienen, que mejora sustantivamente los desempeños de los clasificadores para poder hacer estos mapeos de uso de suelo y vegetación. Entonces, ese es, digamos, los siguientes pasos en esta dirección. Bueno, los dejo con mi colega Abel Coronado, que nos va a platicar del desarrollo de agentes inteligentes. Adelante, Abel. Gracias, Elio. Saludos, muy buen día. Fíjense que
nosotros entendemos como agentes inteligentes, pues este aprovechamiento de los modelos de lenguaje, particularmente, o modelos multimodales también, sobre todo modelos de pesos abiertos. Casi todo lo que hemos hecho hasta el momento se basa en modelos que podemos descargar en nuestras estaciones de trabajo. Obviamente son estaciones de trabajo especializadas, ahorita les muestro algunas de ellas, y estos modelos de pesos abiertos nos permiten ejecutar estas inteligencias artificiales localmente, y entonces dentro de la intranet del INEGI estamos haciendo llamadas a estas inteligencias artificiales para que realicen tareas. Es decir, no forzosamente implica un chatbot, ¿no? A veces la tarea que queremos realizar implícitamente está trabajando con un modelo de inteligencia artificial, pero el producto es un producto, por ejemplo, un documento, ¿no? Entonces, no forzosamente implica una conversación. La siguiente, por favor. En particular, voy a mostrarles dos ejercicios. Un ejercicio ya que tiene un poco de rato, que es este de conociendo la industria, y otro ejercicio mucho más novedoso, en el que hoy día estamos trabajando a nivel de prototipo. Bueno, el de conociendo la industria, es un proyecto que ya existía en el INEGI, y como se pueden dar cuenta, ahí abajo puse, son documentos que hablan sobre sectores de la economía muy particulares: la industria de la vivienda, la industria automotriz, la industria aeroespacial. Y el producto final que se publicaba, bueno, sí, que se publicaba, ya lo puedo decir en pasado, era un PDF, ¿no? Era un PDF que se tomaba un cierto tiempo en llevarse a cabo por un área de especialistas, analistas económicos, ¿no? Pero ellos nos contactan y nos piden que les ayudemos a aplicar técnicas de inteligencia artificial y ciencia de datos para poder realizar este tipo de documentación. Entonces, ahí, la siguiente, por favor. Ahí aplicamos la esencia de lo que les platicaba, ¿no? Miren, tenemos a los expertos economistas, ¿no? Estos son las personas que conocen muy bien la documentación, que saben lo que tiene que llevar el documento y hasta cómo comunicarse con las personas. Resulta que ellos se tardaban varios meses en hacer un solo de esos documentos, ¿no? Pero eran muy buenos, muy conocedores del tema. Entonces, lo que hicimos fue colaborar con ellos para establecer una plantilla de documento final y una conexión a las bases de datos de indicadores, y con eso generamos un documento de forma automática, y el chatbot en particular intervino en la elaboración de los textos que explican las gráficas que se producen. Es decir, el documento en general es un documento basado en una plantilla en donde las gráficas simplemente se van actualizando conforme se van agregando puntos, se va agregando va creciendo la gráfica, se van agregando más puntos como tal a la gráfica, y lo que hace el modelo de lenguaje es ver la gráfica y ver los datos y agregar un texto explicativo de esa gráfica, siguiendo los parámetros editoriales del INEGI y las limitantes o las características que imponen los expertos en economía, de tal manera que el documento se genera en minutos en lugar de tanto tiempo, como meses, ¿no? O sea, obvio, no podemos, en este momento, hemos sido muy conservadores en este proyecto, porque no queremos que esto salga directamente al usuario, sino que al final hay una validación por los mismos expertos del documento final, de tal manera que nos aseguramos que el producto cumple y que el chatbot no alucinó innecesariamente, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí hay un video. Bueno, quité el video, pero ahí podríamos ver un ejemplo de cómo esto se veía. El segundo proyecto es un proyecto ya mucho más a nivel prototipo, pero yo sí se los quise mostrar porque me parece que es un tipo de proyecto en el que las oficinas nacionales de estadística nos interesa mucho, y es la consulta de datos tabulares con lenguaje natural. Es decir, ¿cómo le hacemos para conectar las preguntas de nuestros usuarios
a los datos, ¿no? Y es un tema por demás interesante porque pues nosotros como Oficinas Nacionales de Estadística tenemos mucha información estructurada en nuestras bases de datos, ¿no? Renglones, columnas, nombres de variables técnicos, toda una serie de documentación y metadatos asociada a toda esa información y pues que nosotros queremos que un usuario externo, sin todo ese bagaje estadístico, nos hace preguntas y que seamos capaces de traducir esas preguntas y convertir esa pregunta en un resultado. La siguiente, por favor. Fíjense, perdón por la complejidad, voy a tratar de explicarlo, ¿no? Del lado derecho tenemos el user question, ¿no? Ahí el usuario va a hacernos una pregunta en lenguaje natural, es decir, ¿cuántas personas viven en Aguascalientes, ¿no? Esa pregunta se va al modelo de lenguaje y ese modelo de lenguaje convierte esa pregunta a embeddings, justamente como Helio nos estaba platicando. O sea, estas representaciones vectoriales semánticas, ¿no? Lo que tiene de especial esto ahora es que en lugar de irse directamente a la base de datos, primero extrae una porción de un grafo de conocimiento que se construyó a partir de la información tabular. Por ejemplo, archivos separados por comas, ¿no? CSVs. Esos archivos separados por comas primero se modelan como un grafo de conocimiento, pero ese grafo de conocimiento, cada variable y cada dimensión que consideremos importante, la codificamos con modelos de embeddings, de tal manera que cuando el usuario hace una pregunta, somos capaces de convertir esa pregunta a embeddings y traernos un pedacito de ese grafo de conocimiento con información suficiente sobre las características, las variables, las dimensiones, los filtros necesarios para que el modelo sea capaz de entender dónde están los datos que necesita para contestar la pregunta del usuario. Y entonces, con ese grafo pequeño que está ahí en medio de ese círculo, le volvemos a dar el grafo al modelo de lenguaje y le decimos, ahora constrúyeme una consulta SQL a esos datos. Pero si se fijan, esa consulta SQL ya se construyó con un contexto mucho más rico, porque nos trajimos un pedazo de ese grafo de conocimiento utilizando una transformación de embeddings. Y con eso se genera un query y ese query se alimenta al modelo de lenguaje y el modelo de lenguaje elabora una respuesta a partir de esa pregunta, ¿no? Y de esa manera estamos buscando que los modelos de lenguaje sean más precisos en su capacidad de responder. La siguiente, por favor. Y bueno, estos prototipos corren pues en una infraestructura que se ha ido a lo largo de estos 5 años, pues bueno, 6 años que tiene el Laboratorio de Ciencia de Datos en el INEGI, se han estado haciendo algunas inversiones relacionadas con a dotar de equipo computacional. Como se pueden dar cuenta, una de las claves son las tarjetas gráficas o GPUs, ¿no? Que son muy importantes para poder ejecutar estos modelos de lenguaje y poder hacer todos estos agentes y procesos de deep learning. Tenemos estaciones de trabajo que tenemos en ambientes compartidos que llamamos sandbox, en donde todos los involucrados en los procesos de investigación en ciencia de datos, no solamente del laboratorio de ciencia de datos, sino en el resto del INEGI, ahora sí, claro, conectados y vinculados a través del laboratorio de ciencia de datos, pero pueden acceder a estos recursos computacionales para llevar a cabo experimentación. Como se pueden dar cuenta, son espacios dedicados a la experimentación, lo cual quiere decir que no están vinculados a producción. No podríamos estar haciendo investigación en un servidor y si por alguna razón alguno de los investigadores ejecuta un proceso que reinicia el servidor y que tumba su capacidad, pues no podría estar dependiendo de eso
no sé, un servicio que va a la página del INEGI, porque entonces se interrumpiría ese servicio. O sea, los laboratorios de ciencia de datos deben ser espacios aislados que le permitan a los investigadores estar explorando, y si es necesario reiniciar un servidor o alguna de estas estaciones de trabajo, eso sea pues natural y factible. Entonces, este equipo nos ha ayudado a llevar a cabo todos estos procesos, y bueno, hoy día se está ya consiguiendo algo de equipo también para la publicación de estos procesos en preproducción. Es decir, salir de este laboratorio para poder instalar estos ambientes demandantes en tarjetas gráficas, por ejemplo, los agentes que les he estado platicando, en escenarios más preproductivos, en donde ahora sí ya tenemos que tener una garantía de estabilidad. La que sigue, por favor. Y ya finalmente, pues bueno, los lineamientos que nos guían para llevar a cabo este trabajo, pues tienen que ver con impulsar la innovación en el uso eficiente de fuentes alternativas y métodos avanzados, integrándolos en la producción estadística y geoespacial para responder con oportunidad y calidad a las crecientes demandas de información. Como todas las oficinas nacionales de estadística, nos encontramos ante el reto de hacer más con lo mismo o incluso con menos recursos. Entonces, estos trabajos de ciencia de datos pues tienen la intención de aprovechar nuevas fuentes de información con técnicas del estado del arte y de la técnica. También acelerar la interoperabilidad de datos y sistemas para facilitar el uso intensivo y extensivo de la información estadística y geográfica, garantizando la disponibilidad, trazabilidad y reutilización por parte de personas y sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí nacen se da el aprovechamiento de los lagos de datos, ¿no? Estos lagos de datos son espacios en donde la información puede convivir, y a partir de ahí poder aprovechar información de diferentes fuentes dentro del mismo instituto que nos permita aprovecharla de forma integrada e interoperable. También la idea es modernizar infraestructura tecnológica y datos, ¿no? Como ya se pudieron dar cuenta, necesitamos, el laboratorio es como una de estos espacios que son capaces de adoptar nuevas tecnologías y darles forma, asimilarlas y después hacer ejercicios de transferencia tecnológica dentro del mismo instituto, con la finalidad de que ya lleguen, digamos, más digeridas al resto de los procesos, ¿no? Fortalecer colaboración regional, internacional, para ampliar y validar uso de fuentes de datos alternativos, promoviendo intercambio de experiencias, como esto que hacemos en grupos internacionales. Esto es muy importante porque todos tenemos mucho que compartir, muchas experiencias y problemas muy particulares que siempre van a enriquecer los esfuerzos que hagamos. Y promover el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en los procesos estadísticos y geoespaciales, ¿no? Siempre asegurando la protección de la privacidad, la equidad en los resultados, la explicabilidad de los algoritmos y la preservación de la confianza pública en la información generada. Sí, por eso hemos sido muy conservadores, aunque nos gusta experimentar y llevar a cabo el aprovechamiento de este tipo de métodos. Somos muy conservadores en qué le acercamos al público al final, ¿no? Es decir, tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos que estas tecnologías aún tienen muchas limitaciones. Y bueno, pues de mi parte es todo y estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos expositores, tal y como lo acaban de indicar. Ahora vamos a la ronda de preguntas, para lo cual nos vamos a permitir leer las que ya han formulado y nuestros invitados procederán a responderlas. Quizás el compañero que tiene el control máster de este webinar nos puede ayudar para abrir micrófonos y cámaras de los participantes, y así si alguno quiere hacer una pregunta de último momento, pues la pueda hacer de manera directa. La primera pregunta que tenemos ahí es de Rebeca Gamboa, una compañera de estadísticas demográficas. Ella consulta: ¿estos modelos podrían aplicarse en la vinculación de bases de datos basada en nombres y apellidos para calcular probabilidades de coincidencia o similitud entre dichas variables?
Sí, sí, de acuerdo. En general, en los modelos, los problemas de homologación, ¿no? De veras, ya lo estamos usando, por ejemplo, para homologar variables geográficas, pero seguramente también para homologar nombres en general, creo que pueden ser muy útiles. Los de homologación. Muy bien. Tenemos una segunda pregunta que nos formula Tiffany Morales Madrigal. ¿Cuántas capas tiene el modelo de la codificación de preguntas abiertas? Sí, o sea, supongo que se refiere al modelo de la red neuronal. Y ahí creo que son de 3 capas, 4 capas, o sea, no es muy grande el modelo. Y justo lo que se ve es que cuando tienes el modelo de representación basado en el modelo de lenguaje, que pues ese sí es mucho más grande, ¿no? Pues ganas en la representación, y ya el modelo de Machine Learning pues puede ser, o sea, no es necesario que sea tan grande, ¿no? También Y ahí también dice Tiffany. cuáles fueron, perdón, así es que estoy Ajá, viendo, cuáles fueron las preguntas codificadas, ¿no? sí, Fíjate, correcto. ahorita hemos trabajado con ocupación, actividad económica, también hemos trabajado el problema de codificar mercancías, para la balanza comercial, y también hemos trabajado con el INE de Chile con la clasificación de delitos. O sea, son problemas muy variados y entonces hemos encontrado el mismo comportamiento en cuanto al desempeño, ¿no? Sí, Tiffany nos dice que las métricas son muy buenas y que es un trabajo que aporta y aportará muchísimo, indica ella. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que sí, la verdad que sí, pues es un trabajo ya muchos años también, de decirlo, o sea, es un trabajo que mañana justo va a comentar mi colega Alejandro Pimentel un poquito la historia que hemos seguido, y que sí vemos como el aprovechamiento de estos modelos de lenguaje como un gran salto, ¿no? Porque íbamos avanzando, o sea, normalmente uno va avanzando pues poco a poco, pero de repente, o sea, cuando entran los modelos de lenguaje se da un salto cuantitativo muy importante. También nos consulta Rocío Portilla. Estos modelos se pueden utilizar para detectar inconsistencias en información recopilada y realizar ajustes. Bueno, por ejemplo, el de AlphaERT que les mostré, sí lo estamos pensando, o lo estamos pensando como un modelo que va a permitir identificar malos o sea, puntos mal etiquetados, ¿no? Por ejemplo, digamos que tenemos las clases, idealmente o tienen clusters, entonces al identificar outliers, esos puntos pueden significar malos puntos que están mal etiquetados. Eso podría ser un tipo de, o no sé, Abel, ahí si se te ocurre algún otro uso para este tipo de tareas, de Sí, inconsistencias. sí, no, efectivamente, esa área de inconsistencias creo que es un área todavía muy, que requiere más experimentación, más investigación, porque creo que lo más cercano que estamos es lo que se está haciendo de falsificación de respuestas, pero creo que es otra línea de acción más que la identificación de errores. Nos acaba de ingresar otra pregunta por ahí, me parece. Dice, muchas gracias por la presentación. Es un campo apasionante y de verdadero reto para las ONES poder incursionar en el campo de la AI. La pregunta es con respecto al uso del ALPA Air. Metodológicamente se puede utilizar este modelo como herramienta de control de calidad para la corroboración de un mapa de cobertura de la Tierra realizado de forma manual
digitalizando coberturas de forma subjetiva? Esta pregunta nos la hace nuestro jefe de cartografía, el señor Luis Carlos Paniagua. ¿Qué tal, Luis Carlos? Sí, fíjate que por ahí tengo pendiente de contestar un correo. Hemos estado trabajando en este modelo AlphaEarth y creo que sí tiene ese potencial precisamente que tú señalas. Porque de alguna manera la representación que uno obtiene con este modelo de embeddings ya está considerando una gran cantidad de información. O sea, no solo es la respuesta del sensor de un satélite, sino son todos los satélites, todos los sensores, la topografía, ¿no? Entonces, seguramente sí puede ser una herramienta muy útil para identificar este tipo de inconsistencias y hacer un refinamiento del mapeo de la cobertura de tierra. Elio, me gustaría agregar que los primeros ejercicios que hemos hecho con ese modelo, nuestro colega, el doctor Rodrigo Raniart, me pidió unas etiquetas de cultivos y nosotros llevamos un año trabajando con esas etiquetas de cultivos y él aplicó una técnica súper simple, Random Forest, pero usando este modelo de AlphaEarth de Google, y él logró prácticamente los resultados del estado del arte con un simple algoritmo de Random Forest. Es decir, las variables de entrada son muy importantes y AlphaEarth viene a revolucionar mucho esa parte porque ya están hechas para todo el mundo y nos pueden servir para aplicar métodos sencillos, gracias a que, bueno, ya se hizo mucho trabajo computacional y aprovechar eso en clasificaciones pues, tradicionales, por decirlo así. Exacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Hemos habilitado ya micrófonos y cámaras. Por si alguien tiene una pregunta de último momento, tenemos acá una pregunta formulada por Kendall Navarro que dice así: sobre la resolución para el monitoreo y evaluación de imágenes en la vegetación, plantaciones forestales, por ejemplo, ¿cuánto es la confiabilidad que se ha obtenido de los datos al utilizar estos modelos? Pues ahí depende mucho del problema. O sea, en el caso del mapa de uso de suelo y vegetación, creo que la exactitud global anda por el 74%, o sea que pareciera que no es tan buena, pero para algunas clases en particular es mucho mejor. Por ejemplo, Abel está especializado en el tema de cultivo, no sé ahí cuál es la exactitud que has tenido, Abel, en los últimos experimentos. Sí, justamente con AlphaEarth, Rodrigo nos permitió llegar a un como 92% de exactitud, mientras que nosotros con técnicas mucho más complejas llegamos a un 94% de exactitud. Entonces, esta información, la verdad nos permite llegar a exactitudes muy altas, ¿no? Entonces, sí estamos entusiasmados y estamos por probar este modelo más a fondo. Qué interesante esto del AlphaEarth. En el INE Costa Rica estamos en los preparativos del Censo Nacional Agropecuario, en actividades preparativas. Creo que aquí entre el grupo se encuentra el coordinador de ese censo y estoy segura que esta información que ustedes nos están revelando es de mucho interés para ellos y los compañeros de cartografía especialmente. No veo que haya más preguntas. Como les indiqué, si alguien quiere aprovechar unos últimos minutos, adelante, don Luis Carlos. Aprovechemos a los expertos acá. Sí, muchas gracias. Un gusto a don Abel y a don Elio. Muchas gracias por la presentación. Esta plataforma de AlphaEarth permite también, por ejemplo, arrojar un resultado de un mapa, mapear. Sí, pues ya básicamente es, o sea, lo que se tiene son imágenes listas para el análisis. Es como si uno tuviera una imagen Sentinel, ¿no? Que uno ya tiene su proyección implícita. Nada más que en vez de tener 12 bandas o 13, tiene 64, ¿no?
pero es básicamente lo mismo. Por eso es que todo el procesamiento de la imagen, todo el procesamiento de la imagen ya se simplifica porque ya la imagen ya está procesada y lista para el análisis. Perfecto. Y eso también depende, por ejemplo, del enfoque que uno le quiera dar. O sea, si quiero determinar cultivos, me refiero a la combinación de las bandas y todo esto, ¿verdad? Entonces, eso es posible, digamos, determinar el enfoque o el uso que uno le quiera determinar a la cobertura. Claro, eso es, o sea, uno, por ejemplo, si quieres determinar cultivos, pues uno etiqueta, ¿no? Los píxeles como normalmente lo hace y deja que el algoritmo de aprendizaje computacional opere de manera tradicional, no hay que hacer nada y al final vas a obtener un resultado que ya te ahorra todo este trabajo que tú señalas, ¿no? De seleccionar las bandas, de ver cuál es el índice espectral que mejor resuelve, todo ese tema exploratorio, pues de alguna manera ya está resuelto porque estas bandas ya tienen demasiada información, ya está optimizada la representación de la imagen. Sí, lo que uno descarga son archivos TIFF con 64 bandas que tal vez visualmente no significan nada, ¿no? Pero esas 64 variables ya no necesitan ser combinadas, ya no necesitan ser calculados índices. Agarra uno ese TIFF y lo usa como la X en nuestros modelos de predicción y ya nada más necesitamos darle la Y, ¿no? Y la Y es en donde uno decide qué hacer. Ah, te voy a dar ahora, no sé, cultivos de maíz. Y entonces, con esas 64 variables, él es capaz de diferenciar a los cultivos de maíz con lo demás, ¿no? O sea, se simplifica mucho el trabajo porque bajamos el TIFF y alimentamos los algoritmos de Machine Learning de manera bastante directa. Es muy interesante. Eso sí, tiene una limitante. Son imágenes anuales. Es decir, uno no puede elegir la temporalidad. O sea, uno tiene solo el año que le interese y ya puede bajar una imagen y simplifica ahí todo el año, todas las series de tiempo, toda la información está ahí condensada. Excelente. Sí, y como ustedes mencionan, ¿verdad? La confiabilidad es bastante alta. Muy bien, Muy muchas bien. gracias. Se logran exactitudes altas con poco esfuerzo, tanto computacional como de procesamiento, de preparación del algoritmo, ¿no? Es muy rápido todo. Excelente. Muy bien. Vamos llegando al final de este webinar. Agradecemos mucho a nuestros invitados del INEGI de México este interesante tema. Doña Pilar Ramos tiene unas palabritas de cierre. Sí, en realidad, muchísimas gracias, don Elio, don Abel, y bueno, y a todas las personas que están aquí presentes. Ha sido muy enriquecedor porque en efecto vemos muchas aplicaciones, ¿verdad? Por supuesto que parece de una gran complejidad, y en especial a las personas que no somos del ámbito de la informática, pero que sin duda en estos procesos de innovación a los que nos estamos apuntando y además en los esfuerzos de cooperación resulta altamente fascinante, dijo precisamente Luis Carlos en su comentario. Se ven muchísimas aplicaciones, bueno, ya vimos que uno de estos especialmente es en el ámbito de la cartografía, pero también en el procesamiento de la información y en el espacio nuestro también en los servicios de información que brindamos a la población, ¿verdad? Cuando se pueden hacer estas consultas tabulares. Así que realmente ha sido magistral y muchísimas gracias por compartir sus conocimientos en este espacio. Y sin más, bueno, no tengo más palabras que solo agradecerles por compartir con nosotros. Muchas Muchas gracias, doña gracias. Pilar. Vamos a Gracias. dejar que nuestros invitados se despidan. No, pues muchas gracias por la invitación, por el recibimiento, por las preguntas y bueno, siempre contentos de poder participar y colaborar con ustedes. Gracias. Muchas gracias por la invitación igualmente y estamos atentos a cualquier colaboración ya más fina, pues bien lo saben. Hasta luego. Hasta Muchísimas luego, muchísimas gracias. gracias. También les agradecemos mucho a la audiencia su presencia. Les invitamos a participar del webinar de esta tarde. A las 2 de la tarde tenemos un webinar denominado Metodología
Degree of Urbanization. Estadísticas territoriales conectando datos con realidades urbanas y rurales, con una expositora de ONU Habitat. Así que les esperamos a las 2 de la tarde. A todos y todas les deseo un lindo día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.